Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio, la edición de febrero de 2026 del 10 de cada mes. Hablemos de salud mental, un proyecto que lleva a cabo Mentalizarte en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Me presento brevemente. Yo soy César Amauri Sánchez Aguilar. Soy médico especialista en psiquiatría. Y en esta institución soy el subdirector de formación de recursos humanos en salud. Hoy está conmigo una colega a quien yo aprecio muchísimo, que me da mucho gusto tener en este conversatorio y me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su trayectoria. Se trata de la doctora Carmen Verónica Warner Catalá. Ella es egresada de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad La Salle de la Facultad Mexicana de Medicina de la generación 2010-2015. Realizó su internado en San Luis Potosí, en el Hospital General de Zona número 50, en 2014 y su servicio social en una comunidad Solsil en Los Altos, Chiapas, en 2015. Aquí con nosotros en el Instituto Nacional de Psiquiatría llevó a cabo su especialización médica de 2017 a 2021, avalada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2019 hasta la actualidad, ella es ilustradora y gestora creativa de nuestro programa de difusión y divulgación sobre salud mental, Mentalizarte, que se difunde en línea, en redes sociales, coautora además de 3 publicaciones de artículos de psiquiatría. Participa también como autora e ilustradora de otros proyectos psicoeducativos. En sus antecedentes fue Medical Scientific Advisor en la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline y se encuentra cursando una maestría actualmente en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Es en ese sentido también que queremos enfocar el tema de la charla de hoy. Y bueno, se dedica actualmente a la práctica clínica privada, además de continuar colaborando con nosotros en este gran proyecto. Realiza actividades de divulgación de la salud mental desde diferentes medios y se dedica también, por supuesto, al acompañamiento y crianza de su familia, muy relevante, que justo es también parte de la idea de este conversatorio. Fue la propia doctora Carmen quien nos propuso el título, ¿no? Cómo el amor moldea nuestra mente. Y bueno, pues hay un par de palabras ahí que son amplísimas y que pueden tener tantas connotaciones para mucha gente, amor y mente, pero con la idea de aterrizarlo un poco más en una temática que sí podemos ir desglosando, ¿no? Vamos a arrancar con el apego. No es que sea pues la única manera en la que podemos nosotros asumir que es la interacción amorosa entre las personas, pero justo con la intención de darle una perspectiva como del desarrollo desde que la persona está en sus primeras etapas de vida y cómo eso puede ir moldeando, ¿no? Su mente y en general su sistema nervioso. Pues a mí me gustaría arrancar preguntándole a la doctora Carmen qué es el apego y por supuesto estaré muy atento a sus comentarios también ahí en las redes. Por favor, doctora Carmen, un placer tenerte. Cuéntame entonces, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, César? Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de volver a casa y de estar en el instituto, en Mentalizarte y pues a veces no me la creo de lo que se volvió este proyecto, ¿no? Y que cada mes esté habiendo conferencias, que todos los días haya publicaciones. Es impresionante cómo ha crecido la divulgación en salud mental y bueno, pues para eso estamos el día de hoy. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el apego? Bueno, pues el apego es el lazo afectivo que se establece entre dos personas, particularmente entre un niño pequeño o un recién nacido y su cuidador. Pero en realidad podemos estar apegados a muchas otras figuras o muchas otras personas en nuestra vida. No es nada más conocer a una persona o sentir cariño por la otra persona, sino que tiene que existir un lazo que perdura en el tiempo, en el que se comparte espacio y expresa una tendencia a mantener proximidad. Y su base o su sustento, o sea, el por qué nos sentimos, el por qué sentimos apego o por qué necesitamos el apego, es la sensación subjetiva de seguridad. Más allá de que esa persona haya sido nuestro cuidador primario, es decir, quien nos alimentó, quien nos brindó cobijo, quien nos eh, cuidó durante los primeros años de nuestra vida, también podemos establecer apego o estilos de apego con otros cuidadores o con otras figuras. Y a lo largo de nuestra vida, pues van a haber diferentes figuras de apego, van a haber diferentes personas, por ejemplo, nuestra pareja o quizás otras, nuestros hijos.
¿no? O a lo mejor personas nuevas que llegan a nuestra vida, que se vuelven muy cercanas, con quienes vamos a establecer relaciones de apego. Eso es La el verdad apego. es que fabuloso. Ya empiezan a integrarse al conversatorio algunas personas, saludan y dicen que qué maravilla que se aborden estos temas. Y bueno, ya que nos hiciste favor de respondernos el concepto, algo que hace unos momentos antes de salir al evento en vivo comentábamos es que se ha hecho mucha difusión, afortunadamente, en diferentes medios sobre este término, que a veces hay un mayor o menor acercamiento al concepto científico. En ocasiones puede haber cierta difusión de información que no tenga toda la claridad que debería, pero qué bueno que se hable más de esto, ¿no? Y se ha hablado mucho de los tipos de apego que se han descrito, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? ¿Cuáles son las formas en las que establecemos el apego a las personas? Claro, pues bueno, el autor de lo que se llama teoría del apego es John Bowlby, él era inglés, ¿no? Y bueno, su teoría se empezó a establecer más o menos a principios del siglo pasado, ¿sí? Como los años 17, 20 del siglo pasado, con la observación de las madres y los niños, ¿no? Muchos, pues en esa época, psicoanalistas, terapeutas y psiquiatras empezaron a tener interés por cómo era la relación de los infantes con los cuidadores, con las madres. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se creó la Organización Mundial de la Salud, o lo que en sus orígenes iba a ser la Organización Mundial de la Salud, le encargaron a John Bowlby que, digamos, como que estableciera cuáles eran las patologías o cuáles eran las implicaciones en la salud mental de los niños que crecían huérfanos o que crecían en situaciones de institucionalización o niños que habían perdido a sus papás o a sus mamás en la guerra o que sus papás habían sido heridos o tenían problemas para la movilidad, para el funcionamiento. Y bueno, a partir de ahí se estableció su teoría del apego, que ha ido teniendo, conforme han ido avanzando las investigaciones y la observación clínica, y también ahora, pues la tecnología de imagen y o sea, las tecnologías para visualizar cómo funciona el cerebro, para visualizar qué implicaciones tienen estos efectos a veces traumáticos o estos efectos amorosos, ¿no? En la crianza, cómo se puede, cómo puede cambiar la estructura cerebral. Entonces, esa teoría del apego se ha ido modificando a lo largo de los años, cada vez tenemos más evidencia, cada vez tenemos más elementos y también han habido nuevas clasificaciones, ¿no? Nuevas como propuestas de que el apego no se puede clasificar de manera tan cerrada. Pero los tipos esenciales de apego que describió John Bowlby son dos. Entonces, está el apego seguro y está el apego inseguro. El apego seguro no se divide en ningún subtipo. El apego seguro es así. Apego seguro. ¿Y qué lo caracteriza o cómo podemos distinguir a una persona o a un niño que tiene un apego seguro? Pues el apego seguro se caracteriza porque los cuidadores o porque los padres eh, quienes estén a cargo del niño reaccionan de manera rápida y reaccionan de manera apropiada a la comunicación no verbal que tiene el bebé. Entonces, antes se pensaba que las mamás tenían como un instinto innato de maternar a sus hijos, ¿no? Pero poco a poco se empezó a teorizar que no era algo innato, sino que el bebé eh, es una comunicación de ida y vuelta todo el tiempo para que la mamá reaccione ante las necesidades de ese ser, ¿no? Entonces, aunque todavía no habla y aunque todavía no puede verbalizar sus necesidades, el bebé ya da señales de que a veces tiene hambre, de que tiene ganas de ir al baño, de que a lo mejor tiene frío, de que necesita dormir, que está cansado, ¿no? Y todas esas necesidades básicas
los cuidadores tienen que estar al pendiente de qué es lo que está buscando, qué es lo que está necesitando esa criatura. Cuando los papás son suficientemente observadores o cuando los cuidadores atinan y son atinados y consistentes y sus reacciones de cuidado son predecibles para el bebé y para el niño, entonces eso va haciendo que el bebé y el niño, conforme va desarrollándose, va sintiendo que hay una base segura. Es decir, que va a poder sobrevivir ante las adversidades del frío, el hambre, el dolor, la angustia, porque siempre va a haber una base segura que lo va a acoger, que lo va a contener, que le va a organizar, ¿no? Sus necesidades. Entonces, un niño con un apego seguro y al final un adolescente o un adulto con un apego seguro se puede ver como alguien que no tiene miedo a explorar y que no tiene miedo a individuarse, a probar cosas nuevas, pero de alguna manera siempre regresa a la base segura y se asegura como, oye mamá, ¿puedo ir a subir ese juego? Sí, puedes ir, pero con cuidado, ¿no? O mamá, ¿me ayudas? Sí, voy, te ayudo, ¿no? Y poco a poco, después de haberlo ayudado unas cuantas veces, entonces el niño va aprendiendo a hacerlo él solo y se anima a hacerlo él solo, ¿no? Entonces, esa transmisión de seguridad, esa transmisión de tú puedes, de yo te ayudo y aquí estoy, si te lastimas, si te golpeas, te vamos a poner una curita, te vamos a decir sana, sana, y a veces con un besito es más que suficiente, pero esa vivencia de que hay alguien consistente y que hay alguien que va a estar ahí para consolarnos, para ayudarnos, para darnos cobijo, para darnos alimento, es lo que caracteriza un apego seguro. ¿Cómo reacciona un niño con sus cuidadores cuando el apego es seguro? Pues protesta cuando mamá o papá se tienen que ir o cuando abuelita se tiene que ir, porque a lo mejor a veces las figuras de apego o los cuidadores a veces no necesariamente son siempre mamá y papá. A veces son abuelos, a veces son tíos, a veces son vecinos, primos, ¿no? Y como dice el dicho, takes a village, o sea, hace falta una comunidad, hace falta una villa para criar a un niño, ¿no? Entonces, no tiene que ser exclusivo con papá y mamá o con mamá, pero lo más común es que ese estilo de apego lo veamos con el cuidador que pasa más tiempo con el niño, ¿no? Entonces, pues sí, protesta, no le gusta que mamá se vaya, pero se consuela rápidamente. Si llega alguien extraño, pues el niño siente cierta desconfianza, pero se puede regular emocionalmente y pues espera que la mamá llegue. Cuando regresa esa figura de apego, el niño se pone muy contento, abraza a la mamá, busca proximidad y entonces vuelve a restablecer esta sensación de que está seguro, ¿no? Puede haber momentos en los que a lo mejor el niño está enfermo o está estresado o está pasando por una etapa particular del desarrollo en donde haya fluctuaciones en estas reacciones. Pero todo lo que estamos hablando no es de un solo día, ¿sí? Sino que tiene que ser de manera consistente, tiene que ser sistemático. O sea, si 8 de cada 10 veces esta es la reacción, entonces podemos hablar de que hay un apego seguro, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve el apego inseguro? El apego inseguro sí tiene varias subdivisiones y probablemente alguien que esté pues en contacto con diferentes plataformas de difusión de salud mental y de cuestiones psicológicas en redes sociales, ya se ha topado con algún que otro reel o con algún que otro video de TikTok respecto a estilos de apego, ¿no? Estilos de apego ansioso o estilos de apego evitativo o estilos de apego desorganizado, ¿no? Sobre todo se está dirigiendo mucho a las relaciones de pareja y al tipo de vínculo que se establece con las parejas.
Y bueno, aquí creo que es importante clarificar que hay videos de divulgación y hay videos para compartir en redes sociales que pueden ser muy clarificadores y que nos pueden dar mucha luz y podemos decir, ah, me identifico con eso, ¿no? Ah, puede que mi estilo de apego sea ansioso o puede que mi estilo de apego sea evitativo. Pero hay que tomarlo con cierta reserva, porque realmente muchas veces con lo que nos podemos identificar en un video de TikTok, con lo que nos podemos identificar en un video en un reel de Instagram, no necesariamente está del todo apegado a cómo la persona reacciona o cómo son sus reacciones emocionales. Y si sí nos hemos identificado con algún estilo de apego inseguro, ya sea el tipo ansioso, el tipo ambivalente, el tipo evitativo, el tipo desorganizado, no dejarlo ahí, ¿sí? No dejarlo como de, ah, seguro tengo este tipo de apego y tan tan. No, pues las implicaciones de tener un apego inseguro pueden ser importantes para la regulación emocional, para la estructuración de nuestra personalidad. Entonces, si estamos notando que el estilo de apego o la forma en la que nos relacionamos con los otros no cumple estas características de lo que platicamos del apego seguro, ¿no? En donde es te quiero, te doy un abrazo y no me encanta que te vayas, pero te voy a esperar y sé que vas a volver. Y bueno, si algo que hiciste no me gustó o algo que pasó, no estoy de acuerdo con eso, me siento segura o me siento seguro de expresarlo y de decírtelo y saber que no te vas a ir. Sí, saber que no me vas a abandonar porque pasó algo que a lo mejor no estaba en lo cómodo o en lo divertido, ¿no? Entonces, cuando tenemos relaciones de pareja o cuando tenemos relaciones que a lo mejor estamos viendo ciertos focos rojos y decir, esto me suena a un apego ansioso o esto me suena a un apego evitativo, ¿cómo lo voy a abordar? ¿No? A lo mejor estaría bien ir a una evaluación psicológica o acudir a psicoterapia, o a lo mejor si estoy viendo que la dinámica con mi pareja o con mi mamá o con ciertas personas con quien tengo relaciones de apego no está funcionando de manera armoniosa, pues buscar quizás sesiones familiares o terapia de pareja, ¿no? Em, pero bueno, entonces vamos con los subtipos de apego inseguro. Entonces, el más famosón, el más conocido es el apego ansioso, ¿sí? En el que el cuidador es sobreprotector y tiene miedo a que el infante, el bebé, el niño sufra cualquier cosa, ¿no? Frío, hambre, miedo, cualquier situación desfavorable o displacentera. El cuidador va a estar muy ansioso porque no sufra, ¿no? Entonces, en lugar de ver las necesidades particulares de ese bebé, más bien se enfoca en taparlo rápido y sobreprotegerlo. Y a lo mejor llegan estos bebés con 80 cobijas encima y pantuflas y vestidos como si estuvieran en Siberia y a lo mejor están en Cuernavaca, ¿no? Y de por sí tienen fiebre y vienen sobretapados, ¿no? Son cuidadores que no permiten el fallo o no permiten la exploración independiente del medio. Entonces, desde que el bebé está chiquitito y está aprendiendo a gatear y ya está empezando a dar sus primeros pasitos para independizarse, alejarse un poquito de la mamá. No, 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 te vas a caer. No, 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 eso es peligroso. No, 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 eso no se mete a la boca, ¿no? Cuando los bebés necesitan meterse cosas a la boca. A ver, no, hay que ver qué se están metiendo a la boca. Por supuesto, hay cosas que no se deben meter en la boca, pero si es su juguete o si es algo que está limpio y que el bebé usa con cotidianidad, pues permitir que lo explore, permitir que el bebé se aleje un poquito, darle esa sensación de ok, voy a ver qué estás haciendo, te voy a estar vigilando, pero no te voy a quitar la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, el apego ansioso surge cuando hay sobreprotección. En lugar de que el cuidador trate de leer las necesidades de ese bebé o de ese infante o de ese niño, más bien se comporta para evitar sus propios miedos, para evitar que el niño se lastime o que el niño sufra o que el niño llore, ¿sí?
Y eso poco a poco le va dando la señal al niño o al infante de que el mundo es peligroso, ¿sí? Y de que todo puede ser mortal, ¿no? Entonces eso genera una sensación de inseguridad y de miedo constante en el niño y provoca que haya menos oportunidades para independizarse, para separarse, para empezar a salir a fiestas, para empezar a tener amigos, para empezar a tener un trabajo, irse solo a la universidad, o irse solo al trabajo, tener una pareja, ¿no? O sea, todas las etapas de la vida posterior se vuelven de miedo, ¿no? Entonces la persona tiene muchas dificultades para poderse individuar. ¿Cómo se ve el apego ansioso en los niños? Pues se llama ansiedad por separación, ¿no? O sea, lo podemos ver en un niño o en una niña chiquita que sufre y que llora y que hace unos llantos incontenibles cuando el cuidador se tiene que ir, ¿no? Esto puede pasar a lo mejor la primera semana de escuela, ¿no? O los primeros días de escuela, porque puede ser algo muy nuevo o la primera vez que voy a dejar a mi hijo solo con alguien que no es de la familia, ¿no? Eso puede pasar los primeros días porque es algo desconocido para el niño, pero luego podemos ver ese tipo de conductas en niños que ya llevan un mes, 2 meses, 3 meses en la escuela y sigue siendo un, ¿no? O incluso para cualquier circunstancia cotidiana como, oye, voy a la cocina. No, no te puedes ir, ¿no? O sea, no soportan no estar constatando la presencia del cuidador. No logra sentirse tranquilo con otros cuidadores, es decir, si llega abuelita o si llega papá o si llegan otros cuidadores, no se siente consolado, no se siente tranquilo y no está con un interés en explorar. A lo mejor son niños que se quedan muy quietecitos, ¿no? Que, ay, qué bien se porta tu niño. O sea, están en un café con las amigas y el niño se queda sentadito junto a la mamá todo el rato, ¿no? Y no fue a ver qué había en la otra mesa y no se fue al baño, no quiso explorar, no, o sea, eso es extraño, eso es poco común que un niño o una niña chiquitos desde tan chiquitos se queden tanto tiempo sin explorar, ¿no? Pero es precisamente porque la vivencia interna es de, pues el mundo es peligroso, y qué tal que me voy y mi mamá desaparece, o qué tal que me voy y mi mamá no va a estar ahí, ¿sí? Entonces no hay una base segura. Pero de los tipos de apego inseguros es como quizás el que más se puede trabajar porque la persona puede reconocer que a veces esos miedos son injustificados, ¿no? Luego está el apego ambivalente, en donde ya no solamente hay una sobreprotección constante y sistematizada, sino que más bien hay una inconsistencia en cómo los cuidadores responden y reaccionan a las necesidades del bebé. Y casi siempre ocurre cuando el bebé o cuando el niño ya escalaron su demanda, ¿sí? O sea, si el bebé tiene hambre, a lo mejor las primeras señales de que tiene hambre son, ¿no? O sea, como que empieza a saborear y empieza a mover su boquita y empieza a mover sus manitas como en busca de la leche, ¿no? Del pecho materno o de la mamila. Y los papás pasan de esas señales, ¿no? Están en su mundo, están en otra cosa. Entonces el bebé, pues por hambre, a lo mejor se chupa el dedo un ratito y se muerde la mano y dice, no, esto no es leche, ¿no? Y entonces empieza a llorar. Y llora y llora y llora y es hasta que llora y llora desconsoladamente que los papás, ay, ¿qué tiene? Tiene hambre. Bueno, entonces espérame tantito, ahorita te doy de comer, ¿no? Y a lo mejor pasan 15 minutos porque la mamá estaba en otra cosa y entonces ya le da de comer. Acuérdense que esto no es de un solo día, o sea, un evento o dos eventos o a lo mejor una vez por semana, que haya retraso en reconocer las necesidades y en brindar las necesidades del bebé, no significa que va a desarrollar un apego ambivalente.
¿no? Sino que es sistematizado y que es desde casi todas las veces, la mayoría de las veces, hay inconsistencias, ¿no? Entonces a lo mejor el bebé tiene popó y está apestosito y ya se está rozando y no se siente bien, está incómodo y la mamá está en otro lado, no lo cambia, 3 horas, 4 horas, 5 horas después, ¡ah! Te tengo que cambiar el pañal. No, este, o quizás por momentos el bebé sale a explorar, ¿no? Empieza a gatear, empieza a explorar, se empieza a meter cosas en la boca. ¡Quítate eso de la boca! ¿No? Y hay una reacción violenta, hay una reacción de eso está mal, ¿no? Pero al siguiente día o a la siguiente media hora, a lo mejor mamá se entretuvo haciendo otra cosa y en lugar de eso, quítatelo de la boca, no, no se hace, pues que haga lo que quiera, no me importa, ¿no? Y el niño a lo mejor ya se está metiendo ahí los audífonos, el cable del iPhone, el cable de la, de la computadora en la boca y algunas veces la mamá reacciona o el papá reaccionan de manera excesiva y sobreprotectora y otras veces reaccionan de manera indiferente, ¿no? O a veces reaccionan incluso de manera festiva, ¿no? Como, ay, mira, qué bueno, ya lo estás haciendo, felicidades, ya eres un niño grande, ¿no? Y el bebé así de, ¿cómo? O sea, esa falta de predictibilidad, esa falta de constancia, esa falta de, si mamá me va a felicitar porque hice algo, entonces lo voy a hacer más. Pero como mamá a veces me felicita, a veces no, a veces me dice, me grita, a veces no, a veces me pela, a veces no, pues entonces yo pues voy a existir aquí y todo lo que tenga que ver con mamá pues me va a generar sensaciones confusas o todo lo que tenga que ver con mi cuidador primario me va a generar sensaciones confusas. Entonces son niños que quieren estar todo el tiempo con mamá, pero cuando están con mamá o cuando están con su cuidador primario, la tratan mal, ¿no? O la patean, o la están jalando el pelo y no la dejan en paz. O cuando ya por fin están con mamá, lloran y están de malas y y no están a gusto, ¿no? Entonces por eso se llama ambivalente, porque por un lado quiero estar con mi cuidador y es mi base segura y si no está ahí me muero, pero por otro lado, pues a veces siento que no es una base segura, entonces estoy agrediendo constantemente a esta figura de apego, ¿no? Em, entonces, pues son niños que no se alivian por extraños, ¿no? Y que la disponibilidad del cuidador nunca es consistente. Entonces, son niños muy ansiosos que sí tienen una ansiedad por separación y es mamá, 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 pero cuando por fin está mamá, pues no hay cariño, no hay un afecto expresado, no hay una sensación de verdad me siento seguro contigo, quiero estar contigo, ¿no? Y eso puede llegar a ser muy confuso y puede llegar a ser muy, pues doloroso, ¿no? Tanto para el infante como para la mamá a veces. Y yo creo que este tipo de apego, sin quererlo, en nuestra sociedad está abundando. Porque pues desde que existen los smartphones, desde que existen los teléfonos portátiles, desde que existe el estar disponible 24/7 para el trabajo, pero no estar disponible para la realidad real, ¿sí? Los papás muchas veces estamos cayendo en ese, hasta que el niño no llora, o como decimos, golpe avisa, ¿no? O sea, estoy hablando con mis colegas del trabajo, estoy contestándole a un paciente, estoy haciendo otra cosa y de repente ¡pum! ¿No? Y ahí es cuando me doy cuenta de que estaba explorando, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia de que muchas veces este apego no es que el cuidador no quiera estar ahí o no desee estar disponible emocionalmente, sino que muchas veces por X o Y circunstancias no está, ¿sí? Y eso también nos puede pasar con nuestra pareja, eso también o sea, también puede haber apego ambivalente con otras personas ya en la vida adulta o en la vida adolescente, ¿no?
demandar constantemente atención, ¿no? Como contéstame, todo el tiempo tienes que estar conmigo, todo el tiempo tienes que estar viéndome, todo el tiempo, si te veo en línea, asumo que es porque me puedes contestar, ¿no? Pero cuando ya me contestas y cuando ya por fin me contestaste, es no, es que no sé por qué, no, si ni quieres estar conmigo, no te interesa, ¿no? Entonces ahí se empiezan a notar ese tipo de estilos de apego ambivalente en donde sí quiero estar contigo y estoy desesperada por estar contigo, pero al mismo tiempo cuando estoy contigo no sé estar bien o no sé sentirme seguro o no sé sentirme tranquilo, ¿no? Entonces, aguas con desconectarnos demasiado tiempo y demasiado seguido con las redes sociales, con los celulares, con el trabajo, establecer horarios fijos y establecer horarios fijos en donde podemos estar disponibles, ¿no? Tanto para nuestros hijos como para nuestra pareja, como para nosotros mismos, porque muchas veces ese es el estilo de apego que establecemos con nuestro propio ser, ¿no? De, ay, ya luego tendré tiempo de ir a nadar, ay, ya luego tendré tiempo de ir a, comer sano, ya luego tendré tiempo de ir a hacer otra cosa que me hace bien. Y cuando lo estoy haciendo, ay, es que debería estar, podría estar haciendo otra cosa. ¿No? Ush, es que debería estar usando este tiempo para algo más, ¿no? Entonces, aguas con el apego ambivalente. Luego viene otro apego que es un poquito más complejo, ¿sí? Quizás ya genera personas un poco más retraídas, muy ensimismadas, muy autosuficientes, eso sí, que es el apego evitativo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay poco intercambio afectivo, ¿no? El cuidador o los cuidadores se limitan a hacer lo que hay que hacer, darle de comer, cambiarle el pañal, llevarlo a lugares, dejarlo encargado con la abuela, dejarlo encargado con la nana, pero no hay un intercambio afectivo, ¿sí? No hay una resonancia afectiva de quiero estar contigo, me interesa darte este cariño, estoy contigo conectando, estoy contigo involucrado, ¿sí? Y también hay inconsistencias, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué está llorando? Pues quién sabe, a la larga, después de 25 veces, 50 veces que el bebé llora y nadie responde de manera consistente a sus necesidades, el bebé deja de llorar. Y entonces dice, ah, pues me voy a aguantar. ¿Sí? Y entonces evita, y después se vuelve evitativo del intercambio amoroso, del intercambio afectivo. Entonces son chiquitos que desde muy chiquitos son adultitos. Son muy independientes, o sea, niños de 2 años, 2 años y medio que ya los ves que se sientan y están leyendo su libro y luego pasan y se cambian los calcetines y se ponen sus zapatos y van solitos al jardín, arman una torre, regresan, oye, dame un abrazo. No, ¿sí? Cuando hay intentos de demostración de afecto por los cuidadores, el niño no responde, ¿sí? El niño no es espontáneamente cariñoso con los cuidadores. Normalmente se muestra irritado, sí angustia ante la partida del cuidador, pero un poco le dan lo mismo quien lo cuide, ¿no? Es como, ay, mamá se va, no, no me quiero quedar aquí, pero cuando llega la vecina, ah, bueno, hola, ¿no? Y entonces le da igual si es la vecina. Trata de manera similar a los cuidadores que a los extraños, ¿sí? Hay poco intercambio afectivo. Generalmente son personas que se vuelven muy rebeldes, muy desafiantes, tienen poca continuidad en la autoimagen, o sea, tienen poca estabilidad en cómo se ven a sí mismos y también tienen baja autoestima, ¿no? Entonces, estos niños así como adultitos que tú dices, wow, o sea, qué bárbaro, o sea, niños de 4 años, 5 años que ya les preparan de comer a sus hermanitos, que ya se visten solos, se preparan solos la mochila sin que el cuidador lo haya de alguna manera establecido como algo amoroso, porque bueno, también hay estilos de crianza donde una mamá muy consciente y muy presente o un papá muy presente pueden decirle, vamos a aprender a hacer tu mochila solo. Y hay niños que lo agarran rapidísimo y lo hacen muy bien,
¿sí? Pero si lo hace desde este alejamiento y desde esta indiferencia con los cuidadores y desde este yo me cuido solo, puede estarse estableciendo un apego evitativo. Ah, te congelaste un momentito, amor. Vamos bien, escucho, escucho. Ya, ok, Sí, perfecto. Y el último, y yo creo que es el más grave, ¿no? Es el apego desorganizado, que ahí sí, pues prácticamente se caracteriza por unas circunstancias de trauma constante y de violencia, en donde no solamente no se cumplen las necesidades de cuidado del menor, sino que también hay violencia, es decir, hay daño, ¿no? Entonces, el niño tiene hambre y le dan de comer muy poquito, ¿no? O la comida está fría, o lo dejan destapado en la noche. No hay cuidados básicos, ¿no? Puede haber situaciones de negligencia, o puede haber padres que a lo mejor están en una situación, pues, de enfermedad o problemas de salud mental graves, ¿no? Y a veces incluso llegan a, pues, zarandear a los bebés o llegan a gritarles, llegan a golpearlos, ¿no? Y no necesariamente los papás tienen que estar con una patología diagnosticada para que este tipo de apego se dé, ¿no? Entonces, los comportamientos son contradictorios, confusos, son niños que no hacen contacto visual, son niños que no saben usar el lenguaje corporal para expresar sus necesidades. Normalmente los bebés, pues al año, un poquito antes del año, empiezan a señalar con su dedito, ¿no? Lo que necesitan. Son niños que no comunican sus necesidades, ¿no? Y que parece a veces que pueden tener como retrasos en el desarrollo o retrasos en cómo se están desarrollando lingüísticamente y socialmente, pero es porque no han tenido la oportunidad de hacerlo en casa. Porque cuando necesitan comunicarle algo a sus cuidadores, los cuidadores o no están o a veces son agresivos, ¿no? O a veces son incongruentes, ¿no? Entonces, ¿quieres comer? Ah, pues vas a comer, ¿no? Y vas a comer lo que no te gusta y te lo vas a tragar todo, ¿no? Y entonces los fuerzan a comer. Y bueno, pues eso tiene consecuencias muy graves al final en la vida adulta y en la estructuración de la personalidad, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver a lo mejor en la adolescencia y en la adultez patologías un poco más graves. Entonces, esos son los tipos de apego. Me súper está extendí, pero bien. espero que haya quedado más o menos claro. Oh, gracias, gracias Carmen. Justo la idea es aclarar lo que a veces en un reel de unos cuantos segundos puede ser un poco ambiguo o muy general y que no alcanzamos siempre a abarcar del todo. Entonces, bueno, para esto son estos conversatorios. Tenemos alrededor de 90 personas conectadas. En general hacen comentarios saludando, agradeciendo por el tema. Alguien comentaba cuando tú hablabas de nuestra interacción con la tecnología. Dice qué intenso ver cómo actualmente han cambiado nuestra forma de vivir, apegándonos a la tecnología, un amor hacia el celular. Y bueno, sí, es parte de la forma en la que hay que adecuar. Pues el estudio de la mente y de la conducta, tanto la esperada como la patológica, pues a las circunstancias, ¿verdad? De la modernidad y de esta hiperconexión en la que vivimos actualmente. En varios momentos de la explicación, al menos en un par, fue como muy evidente. Hablabas del uno mismo, del yo, ¿no? Entiendo que desde las teorías psicodinámicas, pues está este concepto del self, que a lo mejor nos puede resultar útil tenerlo un poquito más claro, ¿no? Para saber, pues, quién es esta personita que está experimentando todo eso, ¿no? ¿Cómo se entiende ese concepto del self que nos aclararás? Pero pues, entiendo que es difícil traducirlo del todo, ¿no? Porque a lo mejor Ujú, yo se queda un poquito limitada la palabra en español, ¿no? Que tiene otra connotación en idiomas anglosajones, ¿no? ujú. Entonces, pues nos puedes platicar un poquito sobre el self Claro, también. sí, Gracias. pues el creador, el autor como que dio a conocer el concepto del self, se llama Kohut, ¿no? Se apellidaba Kohut. La verdad no tengo su biografía tan presente, pero él lo que estaba tratando de conceptualizar en el self es el concepto de yo mismo o de mí mismo. El self
es la idea que tenemos de nosotros mismos que es consistente en el tiempo, es decir, que tiene una permanencia, que tiene una estabilidad, ¿sí? Y que nos caracteriza en nuestras formas de comunicarnos, en nuestras formas de ser, en nuestras formas de desenvolvernos socialmente. Entonces, el self abarca muchísimas cosas, pero prácticamente es el concepto de uno mismo, o sea, la autodeterminación o la autodenominación de ese conjunto de características peculiares, subjetivas, singulares, que soy yo, ¿sí? Entonces, en el afuera, ¿sí? O sea, los que no, desde el afuera le llamamos identidad, ¿sí? El self es la identidad de una persona, pero vista desde el sí mismo, vista desde adentro, ¿no? Entonces, es un término complejo, es un término muy interesante, ¿no? Porque no solamente toma en cuenta lo que los demás vemos, no solamente toma en cuenta lo que desde afuera podemos decir, ah, es que César es muy alegre y es muy, afable con los demás, César es alguien muy consistente, muy comprometido, ¿no? Esa es a lo mejor la identidad que yo desde la afuera te puedo estar proporcionando, pero tu self tiene que integrar esas características, pero además cómo te ves a ti mismo en el espejo, cómo te sientes con tu cuerpo, cómo te relacionas, ¿no? Con tu manera de identificarte con los demás. Entonces, es un término muy complejo, pero muy importante porque justamente contempla la vivencia de la persona, ¿no? Y bueno, el self pues se configura de manera estable y se configura de manera sana siempre que haya la posibilidad de relacionarse de manera consistente, constante y predecible con los otros, porque al final el self no es que no nacemos con un self determinado en el mundo, sino que es algo que se va construyendo y que va cambiando en las diferentes etapas de nuestra vida. Eh, pero se forja en tanto las otras relaciones sociales, porque somos nosotros mismos, pero no somos islas, ¿no? Nos construimos en la relación, en el vínculo con los otros. Entonces, personas que desgraciadamente se desarrollaron en ambientes donde se estableció un estilo de apego inseguro, muchas veces lo que les ocurre es que generan algo que se llama un falso self. ¿Sí? El falso self es como una armadura, ¿sí? Como una máscara que nos ponemos para fingir, para poder sobrevivir a las relaciones sociales, para poder sobrellevar las relaciones sociales, pero no es una persona auténtica que pueda decir que ese self es constante, que esa identidad es constante, sino que normalmente son identidades muy inestables, ¿no? Que un día se sienten muy hermosas, muy guapas, perfectas, y a las 2 horas se ven al espejo y dicen, ay, no, necesito un cambio de look, es que no me gusta cómo me veo, y ahora necesito, volverme metalero, ¿no? Y entonces cambian de identidad de manera muy drástica, ¿no? Hay una falta de consistencia y una falta de continuidad en su identidad, que no solamente es notoria para el afuera, sino para ellos mismos, ¿sí? Pero se defienden o de alguna manera generan este falso self, que ese no fue Kohut el que lo describió, sino fue otro autor que se llama Winnicott, ¿sí? Que ya desde la teoría del self empezó a teorizar sobre qué pasa con las personas que sí tienen una personalidad, pero esa personalidad no es estable. Esa personalidad no les permite funcionar de manera verdadera y más bien pues van teniendo muchas problemáticas para relacionarse de manera genuina, constante, afectiva, satisfactoria con sus parejas, con sus colegas, con sus amigos, con sus hijos, ¿no? Entonces, el falso self es una de las consecuencias de
cuando se establece un estilo de apego inseguro, ¿no? La persona va a vivir con una máscara que se pone para funcionar y que se pone para convivir, pero en el adentro son personas que se sienten a veces muy vacías, muy rotas, muy confundidas respecto a quiénes son, ¿sí? Porque nunca hubo esta consistencia en cuáles son mis necesidades, qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo. A ver, si tengo hambre, entonces mamá viene y me da de comer. Entonces se establece el concepto de hambre, ¿sí? Cuando tengo frío, mamá viene y me abriga. Entonces se establece el concepto de frío. Cuando tengo incomodidad porque hice pipí o popó y estoy mojado, me cambian el pañal y me ponen algo sequito, entonces se establece el concepto de incómodo, mojado, frío, ¿sí? Pero no es hasta que está el contraste, o sea, no es hasta que está la acción del cuidador para organizarle eso, que el bebé o que la personita puede empezar a establecer esos datos con su propio cuerpo, ¿no? Entonces, la confusión que tienen las personas sobre cómo se perciben a sí mismas, sobre qué necesidades tienen, sobre qué es lo que están sintiendo, son las problemáticas de estas fallas en el cuidado durante la primera infancia. Es muy Muchas interesante, gracias. muy Sí, interesante. seguro que sí, claro. Y hay varias preguntas, digo, estamos con unos 15 minutos todavía Ujú. en el reloj, en el tiempo. Creo que voy a plantearte las que tenemos y a lo mejor algunas se pueden integrar en una respuesta también para ver por Va, dónde va el interés de la audiencia, ¿no? Adriana perfecto. Portillo, además de agradecer, pues plantea algo que creo que se puede ver desde diferentes perspectivas. Dice, ¿qué repercusiones tiene el apego desorganizado en niñas y niños inmersos en procesos legales por guarda y custodia y conflictos parentales, como algo muy específico en ese sentido? Pero bueno, hablando del apego desorganizado, sus consecuencias, también te planteo, si en algún momento alguna se te va de la memoria, te la recuerdo, pero para ir viendo hacia dónde va el interés de la audiencia. Ujú, Yaret Mireles, buen día. ¿Qué hacer hoy para poder componer o corregir con mis hijos ya adolescentes si se cayó en tipo de apego inseguro, ¿no? ujú. Por otro lado, pues nos manda saludos la psicoterapeuta Dafne Álvarez, igual un gran saludo. ¿Qué bibliografía recomienda para la atención y abordaje de estilos de apego inseguro? Y Neri Guadalupe Jacome Villalobos, se podría decir que el self es introspectivo. Entonces, bueno, son unas cuatro preguntas, un poco sobre apego desorganizado, en general con el apego inseguro, qué hacer si ya se avanzó en el desarrollo y está ocurriendo pues este fenómeno, esta experiencia en las personas, en este caso pues en adolescentes, un poco sobre bibliografía y pues algunas reflexiones sobre el self, ¿verdad? Que sí es como introspectivo, comentan acá. Y pues agradecemos los saludos, por favor, somos todo oídos, Carmen. Muchas gracias. Pues bueno, el apego desorganizado, sea cual sea la causa por la que se ha dado, ¿no? Evidentemente en situaciones pues de mucha adversidad parental o de mucha adversidad ambiental, como pueden ser desastres naturales, como pueden ser guerras, como pueden ser estas situaciones donde pues hay problemas de disputas legales entre los padres, ¿no? Y a veces tiene que estar un rato con mamá, a veces tiene que estar un rato con papá, a veces tiene que estar un rato con los abuelos, ¿no? Y hay una falta de consistencia y pues, de constancia, ¿no? En el cuidado y en cuál es la rutina para ese niño o para esa niña. Pues tiene múltiples consecuencias. Normalmente lo que ocurre, pues, es que el cerebro empieza a estructurarse de una manera un poco caótica en el sentido de cómo configura las emociones y cómo configura el miedo, cómo configura el amor, ¿no? O sea, el apego desorganizado son personas que confunden amor con odio o que confunden este bienestar con malestar, ¿no? Entonces las consecuencias pues pueden ser muy variadas. Las más como
evidentes serán pues relaciones interpersonales problemáticas, ¿no? Problemas para relacionarse con otros niños de manera estable o de manera afectiva. Luego ya a nivel pareja, pues normalmente se cae en situaciones donde la pareja puede ser abusiva, ¿no? La pareja es una pareja que no demuestra afecto, al contrario, que muchas veces es violento o violenta y la otra persona percibe esa atención, ¿sí? De manera errónea como cariño, porque pues esa fue la constante, ¿no? O sea, pues mamá me gritaba o papá me gritaban y se gritaban entre ellos, ¿no? Y se supone que se querían entre ellos. A mí me trataban muy bien, pero entre ellos se deschongaban todo el tiempo. Bueno, pues entonces esa incongruencia en cómo se ve el amor, cómo se ve el cariño se acaba internalizando y acaba provocando una confusión muy grande en cómo debo yo de establecer relaciones interpersonales. Pero también ocurre con las sensaciones corporales, es decir, son personas que pueden caer más fácilmente en abuso de sustancias, ¿no? Alcohol, drogadicción, o que pueden padecer otro tipo de trastornos mentales ya más graves. eh, pues que tienen que ver con trastornos de la personalidad grave, ¿no? O con conductas a veces problemáticas, delictivas, precisamente por esta falta de reconocimiento de qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Y a veces, pues lo no placentero se puede confundir con cosas placenteras, ¿no? O sea, el estar pues sedado, a lo mejor viajando en drogas, ¿no? Y teniendo un consumo abusivo de alcohol y estar anestesiado, puede confundirse con un bienestar, ¿no? Porque a veces, pues la vivencia de estar escuchando a mis papás peleándose todo el tiempo, o que nadie me pele, o que nadie me escuche, que nadie me mire como quien soy y en lo que yo necesito, es menos doloroso que estar pues desconectado, ¿no? Desconectado de mi vivencia del mundo o de alguna manera distorsionado, ¿no? Que a veces las drogas también funcionan para esa distorsión, ¿no? De esto se siente más intenso, este beso que me di con fulanito lo disfruté muchísimo porque estaba alterado. El cómo lo estaba percibiendo, ¿no? De alguna manera son personas que viven la realidad de manera muy como irreal, como adormecida, tienen esta vivencia como de que la realidad no es real, de que no son ellos, están constantemente disociados o se disocian para poder, digamos, como sobrevivir o sobrellevar la incongruencia, ¿no? Con estas sensaciones y estas emociones. Entonces, pues las consecuencias del apego desorganizado, sea cual sea el contexto en el que se está dando, son importantes. Y bueno, un poco para no perder la esperanza y para no decir, ya tengo apego desorganizado, crecí con apego desorganizado y trauma del desarrollo, entonces ya se fregó esto, pues no. Para atender a la siguiente pregunta de qué hacer, ¿no? O sea, qué hacer si hubo una situación en la que hubo un apego ansioso o hubo un apego inseguro, cualquiera de los tipos de apego inseguro que hay. Pues la buena noticia es que existen, pues, figuras reparadoras, ¿no? O que pueden existir nuevas relaciones en la vida de la persona en donde sí se empieza a aprender un nuevo estilo de apego, ¿no? Y eso puede pasar con un terapeuta, puede pasar con un médico, puede pasar con un novio o una novia, o puede pasar con un amigo, ¿sí? A veces llegan personas a nuestra vida que nos empiezan a contemplar en nuestras necesidades, ¿no? Y empiezan a observarnos como quienes realmente somos, ¿sí? Y la constancia en una terapia en donde nos sentimos a gusto, la constancia en un tratamiento donde nos sentimos vistos y respetados, la constancia en una amistad o en una relación de pareja donde sí se te mira, ¿no? O se te procura tus necesidades,
puede ser suficientemente reparador y el cerebro es maravilloso, con la capacidad de neuroplasticidad puede reconstruir, ¿no? Podemos reorganizar hasta cierto punto el cómo se ve el amor o cómo se ve el afecto o cómo se ve el necesito esto, cómo se ve poner límites, ¿no? Porque a veces también lo que pasa es que tenemos tanto miedo al malestar del otro y tenemos tanto miedo a que el niño llore o haga berrinche o sufra que caemos en permisividad, ¿no? Y no hay límites y los límites no sirven para zorrajarle la cara a los niños, ¿no? Los límites no son para que no crucen una cierta barrera, sino los límites son para organizar sus emociones, para organizar el mundo. Entonces, en un mundo donde no hay límites, en un mundo donde es eso sí se mete a la boca, eso no se mete a la boca, esto sí se come, esto no se come, esto es un abrazo, esto no es un abrazo, ¿sí? El mundo se vuelve caótico. Entonces, literatura, a ver, así como específica, pues hay muchos libros que tienen que ver con crianza respetuosa, muchos libros que tienen que ver con cómo poner límites de manera amorosa, con cómo relacionarse de una manera, eh, pues no necesariamente solo contemplando lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Sino lo que el otro necesita. Y pues ahora sí que es un poco regresarse a los inicios, ¿no? Y observar al otro desde un, oye, noto que no te estás sintiendo bien, ¿no? O noto que no estás contento, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Cuando ya la persona tiene capacidad de verbalizar lo que necesita, pero a veces no sabemos decir lo que necesitamos, ¿no? Entonces adelantarnos y darle un abrazo a la persona o adelantarnos y darle un dulce a la persona antes siquiera de necesitar comunicarlo de manera verbal. ¿No? Entonces, hay posibilidades de reparación, hay posibilidades de neuroplasticidad, siempre y cuando se establezcan estas figuras eh, o relaciones con personas que están ahí de manera consistente, persistente, predecible y congruente. No se trata de nada más tener un novio que me quiere, no, se trata de tener un novio que me quiere de una manera consistente, constante y que me ayuda a construirme y organizarme, no nada más alguien que está ahí viendo la tele conmigo, ¿no? Hay que tener relaciones que nos ayuden a construirnos, no a deshacernos. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, creo que es muy eh, pues adecuado con la visión que buscamos tener de la persona y de su experiencia y de la patología que puede surgir de ella a lo largo de la vida, ¿no? Eh, Entender que algunos patrones que se adoptan desde edades tempranas, pues definitivamente que pueden influir, ya sea favorable o desfavorablemente más adelante, ¿no? Con el tiempo que nos resta, pues creo que lo que te pediría, además de pues que no sea la última vez que colabores con el proyecto, que tú misma, bueno, eres la ilustradora y una de las mentes creativas detrás, ¿no? Pero también te pediría que, pues en relación con el 14 de febrero, la festividad que pues es tal vez no, pues una cuestión tan oficial, pero que para muchas personas resulta muy relevante, ¿no? Para sus diferentes relaciones de pareja, de amistad, y que pues está justo a la vuelta de la esquina y por eso buscamos alinear este conversatorio con eso. Em, pues cómo estos conceptos complejos, a veces abstractos, que necesitamos de alguien como tú para aterrizarlos, ¿no? El apego con sus diferentes tipos, el self, cómo en cosa de un par de minutos podemos reflexionar en cuanto a este día en el que compartimos con otras personas pues unos momentos, ¿no? Y una interacción pues cómo traerlo a la vida diaria, ¿no? Qué recordar, un mensajes para llevar a casa, ¿no? Un pequeño curso para domis de qué nos Perfecto. llevamos del apego y del ser, ¿no? Va. Pues yo creo que el mejor regalo de San Valentín y de Día del Amor y la Amistad que podemos dar es ser una base segura para alguien, ¿no? Volvernos esa base segura para alguien. No, sea un amigo, sea una amiga, sea
un novio, una novia, nuestros propios hijos, nuestros propios padres, muchas veces nuestros padres, aunque ya están grandes y ya son grandes, necesitan una base segura, porque a lo mejor el estilo de apegos de donde ellos mismos vinieron no fue el ideal, ¿no? Entonces, tener esta convicción de que no hace falta que venga de afuera alguien para ayudar a reparar el apego de otra persona, sino observar al otro en qué necesita, preguntar qué necesita, estar ahí de manera consistente. Si no nos podemos comprometer a estar ahí de manera consistente, congruente y sistemática, entonces pensárnosla, ¿no? Porque si vamos a entrar a una relación de apego con alguien, una relación de pareja, una relación de amistad que queremos que perdura, la idea es que la relación eh, tenga estas características y nos podamos convertir en una figura de amistad y de apego sano para otras personas, no al revés, ¿no? Entonces, estar y no estoy seguro y sí me gusta, pero no me gusta y es que tengo muchas cosas que hacer, pero también amo mi libertad y bueno, si no estás seguro, entonces quizás no es el momento para entrar a una relación o establecer una relación eh, donde a la otra persona le vas a significar esa base segura. Y es mejor, pues, eh, ahora sí que prevenir, ¿no? Entonces, hay que también nosotros estar muy vivos respecto a qué tipo de relaciones tenemos, qué tipo de relaciones establecemos en nuestra vida. Y si vemos que hay focos rojos y vemos que normalmente caemos en este tipo de relaciones muy demandantes, muy controladoras, muy, este, inafectivas, ¿no? A veces muy evitativas. Bueno, pues realmente cuestionarnos, esto se puede trabajar, esto la otra persona está dispuesta a trabajarlo, lo podemos recuperar, ¿no? Creo que ese es un gran regalo de San Valentín, hacer una introspección de cuáles son nuestras relaciones y cuál es el estilo de apego que tenemos y qué vamos a hacer para repararlo, si es que hay que repararlo. Gracias, Carmen. Pues no puedes haber puesto una mejor conclusión a este conversatorio. Todos nos llevamos algo, yo mismo, ¿verdad? Gracias, en verdad. Pues hubo afortunadamente una buena audiencia de forma simultánea, alrededor de un centenar de personas, pero las visualizaciones que tienen que ver con desde alguien que estuvo todo el conversatorio hasta alguien que le picó solo una vez y se salió de inmediato, más de 2.300, ¿no? Esas varían muchísimo porque puede ser alguien que estuvo mucho tiempo o poco, Muy pero bien. alrededor, sí, alrededor de un centenar de personas conectadas de forma simultánea, eso sí. Entonces, pues, todo un éxito, gracias en verdad. Felicidades por pues, el abordaje del tema y adelante, adelante con esta formación que estás llevando y esperamos escuchar mucho más de ti pronto. Ah, muchísimas gracias, César, y pues les mando un abrazo a todos allá en el instituto y pues ahí van a seguir viendo más Racus y Teddy's en sus publicaciones. Por supuesto que así será. Gracias por todo, Carmen. Bueno, Bueno, cuídense. continuemos. Hasta Un luego. abrazo. Chao. Bye. Bye.